Mi nombre es Luis Mario Rieta, estudiante de Ingeniería Civil del 10º semestre de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, y voy a hablar sobre los sismos. Se denomina sismo o terremoto a las sacudidas o movimientos bruscos del terreno, producidos en la corteza terrestre como consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra o la tectónica de placas. Esta energía se transmite a la superficie en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas las direcciones. El punto en que se origina el terreno se llama foco o hipocentro. Este punto se puede situar en un máximo de unos 700 kilómetros hacia el interior terrestre. El epicentro es el punto de la superficie terrestre más próximo al foco del terreno. Los sismos se pueden clasificar con base a su origen en naturales y artificiales. Los sismos de origen natural son los que en general liberan una mayor cantidad de energía y por tanto sus efectos en la superficie son menores. Los sismos de origen natural pueden ser de tres tipos. Tenemos los sismos tectónicos, que son aquellos producidos por la interacción de placas tectónicas. Estos se han definido en dos clases: los interplacas, que están ocasionados por una fricción en las zonas de contacto entre las placas, de la manera descrita anteriormente, y los intraplacas, que se presentan lejos de los límites de placas conocidos. Estos sismos, resultado de la deformación continental por el choque entre placas, son mucho menos frecuentes que los interplacas y generalmente de menos magnitud. Un tipo particular de sismos interplacas son llamados locales, que son productos de deformaciones de los materiales terrestres debido a la concentración de fuerzas en una región limitada. También tenemos los sismos volcánicos, que estos acompañan a las erupciones volcánicas y son ocasionados principalmente por el fracturamiento de rocas debido al movimiento del magma. Este tipo de sismos generalmente no llegan a ser tan grandes como los anteriores. Por último, el sismo de colapso. Estos son los producidos por derrumbamientos del techo, de cavernas y minas. Generalmente, estos sismos ocurren acerca de la superficie y llegan a sentir en un área reducida. También vamos a hablar sobre el origen de los sismos. Estos, de la gran mayoría de los terremotos, se encuentran en una liberación de energía, producto de la actividad volcánica o la tectónica de placas. Los terremotos tectónicos se suelen producir en zonas donde la concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas dan lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. Es por esto que los sismos de origen tectónico están íntimamente asociados con la formación de fallas geológicas. Suelen producirse al final de un ciclo denominado ciclo sísmico, que es el periodo de tiempo durante el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra, que más tarde se libera repentinamente. Dicha liberación se corresponde con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente. A pesar de que la tectónica de placas y la actividad volcánica son la principal causa por la que se producen los sismos, existen otros muchos factores que pueden dar lugar a temblores de tierra, desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas, hundimientos de cavernas, variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones e incluso actividad humana. Estos mecanismos generan eventos de baja magnitud que generalmente caen en el rango de microsismos, temblores que solo pueden ser detectados por sismógrafos. Las ondas sísmicas desde el hipocentro se generan dos tipos de ondas: las ondas primarias, que son las ondas P o longitudinales. Son vibraciones de oscilación donde las partículas sólidas del medio se mueven en el mismo sentido en que se propagan las ondas, con velocidades que oscilan entre 6 a 13,6 kilómetros sobre segundo. Por producir cambios de volumen en los materiales se le llaman también de compresión. Son las de mayor velocidad y se propagan en todos los medios. Las ondas secundarias o ondas S y también transversales son las segundas en llegar. Producen una vibración de las partículas en dirección perpendicular a la propagación del movimiento, con velocidad que oscila entre 3,7 a 7,2 kilómetros sobre segundo. No alteran el volumen, son más lentas que las ondas P y no se propagan a través de los fluidos. Las ondas comprensionales y transversales son también conocidas como ondas internas, porque pueden viajar en el interior de un sólido elástico. Las ondas superficiales u ondas L, producidas por la interancia de ondas P y S, son más lentas y al viajar por la periferia de la corteza con movimientos laterales tienen una gran amplitud, siendo las causantes de los mayores desastres. Se distinguen dos tipos: las ondas Loft,
con movimientos perpendicular a la dirección de la propagación, llamadas también de torsión, y las ondas Rayleigh, cuyo movimiento es elíptico con respecto a la dirección de las ondas sobre planos verticales y en sentido opuesto a dirección de propagación. La escala de medición es una escala sismológica de Richter, también conocida como la escala de magnitud local. Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. La sismología mundial usa esta escala para determinar la magnitud de sismo de una magnitud entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad, por lo que decir que un sismo fue de magnitud superior a 7 en la escala de Richter se considera incorrecto, pues los sismos con magnitud superior a 6,9 se miden con la escala sismológica de magnitud de momento. A continuación se describen los efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes cerca del epicentro. Los valores son estimados y deben tomarse con extrema precaución, ya que la intensidad y los efectos en la Tierra no solo dependerán de la magnitud del sismo, sino también a la distancia del epicentro, la profundidad, el foco del epicentro y las condiciones geológicas. Algunos terrenos pueden amplificar las señales sísmicas. Predicción. Las predicciones. Hasta el momento no se cuenta en ninguna parte del mundo con una técnica segura para el pronóstico de sismos, y se está todavía muy lejos de poder llegar a ella. Sin embargo, aunque no se pueden predecir los sismos en el tiempo, sí se pueden predecir en el espacio. Es decir, en ciertas zonas se pueden decir que ocurrirá un sismo. Lo que no se sabe es cuándo. La investigación es relativamente nueva, sin embargo, se han logrado resultados prometedores. Una forma de predicción estudia la variación de ciertos parámetros físicos debido a la acumulación de los esfuerzos, cuya relajación ocasiona el temblor. Así, por ejemplo, se ha observado que la región focal sufre una dilatación que altera la velocidad de las ondas que se propagan en ella. Otro de los parámetros que se altera son, por ejemplo, la resistencia del terreno al paso de corriente eléctrica y el nivel freático. Todos estos factores pueden ser medidos y correlacionados con el temblor final. Otra de las formas es la sistematicidad de la ocurrencia de los temblores. Se ha observado que los epicentros a lo largo de una zona de subducción no se distribuyen al azar, sino siguiendo un patrón geográfico y temporal. Puede entonces estudiarse la historia sísmica de una región, estimar los periodos de recurrencia de temblores de cierta magnitud y evaluar de esta manera la posibilidad de que ocurra un temblor. Los sismos en Venezuela. La sismicidad en Venezuela está relacionada con la actividad de fallas que entrecruzan el país. El principal sistema de fallas sismogénicas está formado por las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar, las cuales forman el límite principal entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica, hecho causante de los sismos más severos ocurridos en el territorio nacional. Además de las fallas antes mencionadas, existen otras fallas menores tales como Ocancón, La Victoria, Urica, entre otras, capaces de producir sismos importantes en nuestro país. La sismicidad histórica en Venezuela revela que desde 1530 hasta el 2004 han ocurrido 131 eventos sísmicos que han causado daños en poblaciones venezolanas, lo que indica que el conocimiento de la sismicidad de una zona en particular es importante, a objeto de planificar y construir viviendas de la manera más eficiente posible, minimizando el riesgo poblacional de vivir en zonas de alta amenaza sísmica. También vamos a hablar sobre la tectónica de placas, que las consecuencias del movimiento de las placas en Venezuela se reflejan en el origen de los sistemas montañosos como los Andes y las cadenas costeras, la existencia del Mar Caribe, la separación de superficies insulares y otros acontecimientos. Como antes mencionado, Venezuela está comprendida entre dos placas, que es la placa del Caribe y la placa sudamericana. La primera se mueve hacia el oeste y su límite oriental se asocia al arco de las Islas Antillanas. La geofractura, que pasa por la costa y por la cordillera de Mérida, comprende un borde dudoso entre las placas antes mencionadas. En resumen, los efectos más recientes de la tectónica de placas han dado origen en Venezuela a los sistemas montañosos andinos y costeros. A la par de orogénesis, los agentes externos han removido los paisajes montañosos, grandes volúmenes de sedimentos que han colmatado a grandes regiones como los llanos, el delta del Orinoco y la depresión del lago de Maracaibo. Por último, tenemos las zonas de amenazas sísmicas en Venezuela.
Los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos potenciales en Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En la actualidad, aproximadamente un 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, variable que aumenta el nivel de riesgo, haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura. Desde la fundación de los primeros asentamientos coloniales en el siglo XXI, el país ha sufrido los efectos de los terremotos. Su historia sísmica revela que durante el periodo de 1530 hasta el 2004 han ocurrido más de 130 eventos sísmicos, los cuales han provocado algún tipo de daño en varias poblaciones venezolanas. En Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja de unos 100 kilómetros de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país, las cuales son Boconó, San Sebastián y El Pilar, respectivamente. Además de este sistema de accidentes tectónicos, existen otros sistemas activos menores, por ejemplo, Ocancón, Valera, La Victoria y Urica, capaces de producir sismos importantes. Los sistemas de fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar han sido propuestos como límite principal entre las placas del Caribe y América del Sur, causantes de los sismos más severos que han ocurrido en el territorio nacional.